es la presión arterial diastólica, ¿sí? Hemos venido viendo incluso en la actividad práctica cómo se mide la presión arterial, ¿sí? Y de manera general, cuando nosotros veíamos presión arterial, nosotros decíamos, si ustedes recuerdan, hablábamos del control de la presión arterial, ¿cierto? Siempre al final de las diapositivas había regulación de la presión arterial y siempre decíamos que estaba dada por el sistema nervioso autónomo. ¿Recuerdan? El sistema nervioso autónomo. Por supuesto, no es el único sistema que regula la presión arterial. Adelante. No es el único sistema que regula la presión arterial. Y ustedes van a ver ahora en este capítulo cómo el sistema nervioso autónomo tiene un rol importante en el control de la presión arterial, ¿sí? Si ustedes checan bien, el título dice control rápido de la presión arterial, ¿cierto? Eso quiere decir que no es el único control, ¿sí? Esto es para cuando nosotros, cuando el sistema nervioso central detecta un cambio brusco de la presión, ¿sí? Entonces necesita regularlo. ¿Cómo lo hace? A través del sistema nervioso autónomo. Nosotros ya vamos a entrar, el sistema nervioso, fisiología del sistema nervioso todavía nos falta, pero recuerden que les decía, vamos a ir nosotros abordando y profundizando cada vez un poquito más, de tal manera que nosotros vayamos entendiendo de una manera más fácil cómo funcionan los sistemas en nuestro organismo, ¿sí? Entonces hoy vamos a conocer cómo actúa el sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo en el control de la presión arterial, ¿sí? Veamos. En el control rápido de la presión arterial. Arranquemos con los objetivos de la clase, ¿sí? Los objetivos de la clase: explicar cómo el sistema nervioso regula la circulación sanguínea, ¿sí? Comprender, número 2, comprender el control rápido de la presión arterial mediante reflejos nerviosos, ¿bien? Tercer objetivo: analizar los mecanismos de respuesta del sistema nervioso frente a cambios de la presión sanguínea, ¿sí? Número 4, asimilación de la función del sistema nervioso en el control circulatorio, ¿sí? Y finalmente analizar los reflejos nerviosos que regulan la presión arterial. ¿Cuáles serán todos estos aspectos? Veamos, arranquemos. Para ello, empecemos con una breve introducción. Y en la introducción, el sistema nervioso juega un papel fundamental en la regulación de la circulación sanguínea, ¿sí? El control nervioso, y ya lo adelantaba, es rápido y permite ajustes inmediatos a la presión arterial, el gasto cardíaco y la distribución sanguínea. Cuando nosotros tenemos, hasta ahora que ya conocemos, tenemos un poquito más ya de dominio de lo que es circulación, ya nos hemos interiorizado un poquito más en el capítulo, ¿sí? Hasta ahora, ¿qué pasa si la presión arterial cae bruscamente? Nosotros necesitaremos que la presión se autorregule inmediatamente, ¿sí o no? Sí, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si la presión cae por algún motivo y el sistema y no se regula la presión arterial? ¿Qué pasa con el bombeo de sangre? ¿Qué pasa con el bombeo de sangre, sobre todo a cerebro? Perfecto. La caída de la presión arterial no permite, ¿qué cosa? Buen flujo sanguíneo hacia los órganos nobles. ¿Y dónde creen que le cuesta más a nuestro sistema circulatorio bombear sangre si nosotros tomamos en cuenta la gravedad? Al cerebro, ¿sí? Al cerebro, y por eso ahora vamos a conocer unos reflejos específicos de cuando hay cambios bruscos de la presión y cuáles son esos sensores de nuestro cuerpo
detectan inmediatamente el cambio de presión y lo regulan. Van a ver en la descripción de todo este capítulo, que es cortito y muy interesante, ¿sí? Cómo la regulación de la presión, ¿ustedes qué creen cómo es? ¿En segundos, en minutos o en horas? Si estamos hablando de un control rápido de la presión arterial. Segundos. En segundos, ¿sí? En segundos se regula la presión arterial. Porque si no fuera esa velocidad y la presión cae de repente, el paciente, ¿qué va a pasar? Pierde la conciencia, ¿sí? Pierde la conciencia, se marea, necesita estar en el cúbito dorsal para mejorar la circulación, sobre todo a nivel del sistema nervioso, ¿sí? A nivel de cerebro. Veamos más o menos, llevemos esta descripción a lo que sería el sistema nervioso central. En este esquema, jóvenes, fíjense que solo estamos viendo sistema nervioso central, corazón, vasos sanguíneos, ¿sí? Hay una pequeña imagen ahí del riñón, porque también el riñón entra en juego en lo que es el control de la presión arterial. Bien, si nosotros empezamos a analizar este pequeño esquema, fíjense que nosotros tenemos un centro de control y regulación de la presión arterial. ¿Está ubicado dónde? En el tronco encefálico, ¿sí? Específicamente en el bulbo. ¿Bien? Es un centro que regula los cambios de presión arterial. Y por supuesto, a nivel del sistema, también regula el sistema circulatorio. Y fíjense, nosotros tenemos unos sensorcitos de la presión arterial donde podemos identificar todas las estructuras, ¿cierto? Corazón, ¿qué le sigue arribita? Arco aórtico, ¿sí? Por arriba del arco aórtico, ¿qué estará? ¿Qué es eso? ¿Qué serán esos sensorcitos? ¿Perdón? Ustedes tienen un dominio único del inglés. Les puse esta imagen porque las otras estaban lindas, pero ninguna describía de manera tan exacta lo que queríamos explicar, ¿sí? Nosotros ahí tenemos unos centros, tanto a nivel del arco aórtico, ¿sí? Como a nivel de los senos carotídeos, ¿sí? Nosotros tenemos unos sensores de la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasará? Se llaman varoreceptores. Varoreceptores detectan los cambios de presión, son células especializadas que detectan el cambio de presión, ¿sí? Y que por tanto, cuando el corazón bombea sangre y estamos ante una hipotensión, fíjense cómo estos sensores, estos varoreceptores, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Envían un mensaje hacia el sistema nervioso central. ¿Hacia dónde? Aquí. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde van las flechitas? La fila del último. Hacia arriba. Bien. Mandan una información hacia el sistema nervioso central, pero ¿hacia dónde? Fíjense, va justamente al bulbo, ¿sí? Va a ese centro de control de la presión arterial. Y este sistema, este centro, ¿sí? Mediante dos sistemas, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, envía sus respuestas. Y fíjense, ¿qué es lo que pasa? La inervación, nosotros tenemos, si ustedes siguen las líneas, ¿sí? Las líneas continuas representan la inervación simpática. Fíjense, estas fibras vienen desde el bulbo, ¿sí? Bajan por la médula y entran hacia el músculo cardíaco, ¿sí? A través del sistema nervioso simpático en las flechas continuas, ¿sí? Pero fíjense también, nosotros ¿qué tenemos? También tenemos una inervación parasimpática de lo que es el corazón. Y fíjense cómo en las líneas discontinuas el sistema parasimpático
vasos sanguíneos. Eso pasa en el corazón. Vamos a los vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Igual, seguimos la línea de las flechas que son continuas. Igual tenemos una inervación simpática, ¿sí?, de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y además, ¿de quién más? ¿De quién más? De las glándulas suprarrenales, ¿sí? También es inervado por el sistema nervioso central para ayudar a la liberación de una hormona. ¿Cuál será? La epinefrina, ¿sí? O adrenalina. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace esta hormona? Lo que hace es producir ¿qué cosa? Si hay hipotensión, bajó la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, la resistencia vascular, ¿cómo va a estar? O el vaso va a estar dilatado, ¿cierto? Baja la presión arterial. Entonces, la adrenalina lo que va a hacer es ¿qué cosa? Su efecto de la adrenalina es, ¿qué efecto es? Lo hemos visto en la práctica. Vasoconstrictor, potente vasoconstrictor. Y fíjense cómo va hacia los vasos sanguíneos y produce la vasoconstricción que necesitamos para mejorar la presión arterial. Y fíjense además qué otra cosa hace. A nivel, la inervación simpática a nivel del corazón también actúa ¿dónde? Aumenta la contractilidad cardíaca actuando sobre los receptores beta 1 adrenérgicos y producen aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros hemos tenido una detección por los vasoreceptores de una hipotensión, ¿sí? Ejemplo, un pacientito, de pronto su presión arterial baja a 70-40. Estos son los sensores, los vasoreceptores a nivel del arco aórtico y a nivel del seno carotidio, los que detectan esa presión, envían la información hacia el sistema nervioso central, así como lo ven allá las flechitas discontinuas. ¿Ven cómo se manda la información? Esto ocurre en cuestión de segundos, ¿sí? E inmediatamente el sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo, en este caso, sistema nervioso simpático, estimula inmediatamente ¿qué cosa? La liberación de adrenalina para producir ¿qué efecto en los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Buscando ¿qué cosa? Aumentar la presión arterial. Y a nivel del corazón, ¿qué se produce con la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos? Beta 1. Aumento de la contractilidad cardíaca, ¿sí? Y de esa manera, este sistema de regulación aumenta la presión arterial para mejorar el flujo sanguíneo hacia ese sitio que principalmente hacia los órganos nobles, ¿sí? Principalmente hacia los órganos nobles. Ustedes fíjense que estos vasoreceptores están en sitios muy específicos, ¿cierto? Fíjense qué importante es la presión arterial, la regulación de la presión arterial, sobre todo para el sistema nervioso, ¿sí? Si no, no tendremos varios receptores en los senos carotídeos, ¿sí? Es muy importante y ahora lo vamos a ver en la descripción del resto de la descripción de este capítulo, ¿sí? ¿Dudas aquí? Preguntas. ¿Saben por qué? Porque si ustedes lo analizan este cuadrito, es un resumen de todo lo que sería la regulación de la circulación y control rápido de la presión arterial, ¿sí? Por el sistema nervioso autónomo, en este caso por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Veamos un poquito más, nos sigamos adentrando. El sistema nervioso autónomo, ¿sí?, regula las funciones involuntarias de nuestro organismo. ¿Bien? ¿Como cuáles? La frecuencia cardíaca, ¿sí?, la contracción de los vasos sanguíneos y la presión arterial. Regula muchas otras cosas.
Pero aquí, en lo que en circulatorio, ¿sí?, se ocupa de estas funciones, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo regula frecuencia cardíaca, ¿qué más? ¿Qué más? Bien, conversión de los vasos sanguíneos, ¿qué más? Y la presión arterial, perfecto. ¿Cómo se divide el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿sí? Recuerden, no olviden que regulan funciones involuntarias, ¿bien? Ahora, ¿de qué se ocupará el sistema nervioso simpático? Acabamos de ver ese cuadrito que nos ayudó un poquito a entender, a asimilar lo que es la regulación de la presión arterial. Pero fíjense que el sistema nervioso simpático aumenta la presión arterial y por tanto aumenta ¿qué cosa? El gasto cardíaco. ¿Se fijan cómo todos esos conceptos que nosotros hemos venido viendo, todos se interrelacionan? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hará si el sistema nervioso simpático, su tarea, su función es aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco? ¿Qué hará el sistema nervioso parasimpático? Disminuye la presión arterial. Perfecto. Normalmente, no siempre. El sistema nervioso autónomo parasimpático tiene un efecto opuesto al sistema nervioso simpático, ¿sí? Pero no en todo, ojo. No es que el uno produce aumento de la presión, el otro disminuye, no, y en todo. El uno aumenta la secreción salival, el otro disminuye la secreción salival. Tampoco funciona así. Son algunas funciones, sino que en la mayoría tiene un efecto opuesto, pero no en todo. Tengan en cuenta eso. El sistema nervioso parasimpático lo que hace es disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Hace un efecto un poquito opuesto a lo que hace el sistema nervioso simpático. Veamos de qué manera, lo llevemos a un esquema. Nosotros ahí tenemos de este lado el sistema nervioso simpático, muy bien. Y de aquel lado de título azul, el sistema nervioso parasimpático, perfecto. Les decía, esta regulación por el sistema nervioso central mediante sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático tienen efectos no solamente a nivel de la circulación y la presión arterial, ¿sí? También tiene muchos efectos en casi todos nuestros órganos, ¿sí? Pero esta vez les pido que nos concentremos en lo que es la función cardíaca, ¿sí? ¿Y qué producirá la estimulación simpática a nivel del corazón? Acá. ¿Qué produce la estimulación simpática a nivel del músculo cardíaco? Muy bien. ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Les parece? Sí. Perfecto. ¿Qué más hace a nivel del corazón? Aumenta la contractilidad del músculo cardíaco. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la primera imagen? Sí, aumenta la contractilidad. Perfecto. Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la fuerza de contracción cuando y por tanto aumenta la presión arterial, por supuesto, cuando se estimulan los receptores beta adrenérgicos, ¿sí? Muy bien, perfecto. Y aquí, este lado, allá, en este sitio, ¿qué producirá la estimulación del sistema nervioso autónomo parasimpático a nivel del corazón? Y ahí está si quieren checar. Disminución de qué? Lo hemos visto recién, hemos dicho que uno aumenta la presión arterial
arterial y el sistema nervioso parasimpático, entonces, ¿qué hace? Reduce la presión arterial. Muy bien. ¿Y qué más hace en la frecuencia cardíaca? Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Disminuye la frecuencia cardíaca. Perfecto. Si ustedes se fijan, tienen muchas otras acciones. Algo además que tenemos que notar es que, les decía, por ejemplo, el sistema nervioso simpático también estimula las glándulas, ¿qué cosa? Suprarrenales, y es donde producen la liberación ¿de qué? De adrenalina. Y la adrenalina es una hormona que va a producir en los vasos sanguíneos ¿qué cosa? Vasoconstricción. ¿Sí? Y fíjense, aquí por ejemplo, nosotros no tenemos una inervación parasimpática de las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Que haga el efecto contrario. No. Entonces, solo es en algunos órganos. ¿Bien? Perfecto. Veamos, sigamos. Hablemos de los reflejos vasoreceptores. ¿Sí? Nosotros ya lo hemos adelantado un poquito. Los vasoreceptores son sensores de presión localizados en las arterias principales. ¿Sí? ¿Dónde? En la carótida y en la aorta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su función? ¿Por qué están ahí? Detectan cambios de la presión arterial y envían señales al cerebro para ajustar la circulación sanguínea a través del aumento de la presión arterial. ¿Sí? ¿Cómo hace esta tarea? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Fíjense que actúa en ambas situaciones, ¿sí? No solamente cuando aumenta la presión arterial, también cuando disminuye, ¿sí? Cuando la presión sanguínea está elevada, ¿qué es lo que ocurre en el sistema nervioso simpático? Hay una inhibición del sistema nervioso simpático, porque igual los sensores detectan ambas alteraciones, ¿sí? No solamente caídas de la presión, sino también cuando la presión se nos dispara. Entonces, cuando la presión está elevada, la presión sanguínea, hay una inhibición del sistema nervioso simpático. ¿Cómo? Porque se activa el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático hace un efecto contrario en los vasos sanguíneos. ¿Y qué produce? Vasodilatación y disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y con esto lleva a ¿qué? A reducir la presión arterial, ¿sí? Llega a reducir la presión arterial, eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que pasa cuando la presión arterial cae? Que es lo que hemos empezado dando el ejemplo. Cuando nuestra presión arterial está bajita, ¿sí? Hay una activación del sistema nervioso simpático por estos vasoreceptores, tanto aórticos como carotídeos, ¿sí? Hay una activación del sistema nervioso simpático, el cual, ¿qué produce? Finalmente produce vasoconstricción y por tanto aumento de la frecuencia cardíaca. Y con esto, ¿qué hacemos en la presión arterial? ¿La mejoramos o la empeoramos aún más? La mejoramos, claro que sí. Si se activa el sistema nervioso simpático, la idea es mejorar la presión. Y si nuestra presión está alta, se tiene que activar el otro sistema nervioso autónomo, que es el parasimpático, que tiene un efecto opuesto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien, veamos un poco más de cerca a estos vasoreceptores. ¿Sí? ¿Dónde estarán localizados? ¿Quién me dice? 2 puntos para el que me diga dónde están. Acá. Perfecto. En el seno carotídeo. Genial. ¿Alguien más? ¿Dónde más? ¿No? En el arco aórtico. ¿Sí? En el arco aórtico ahí está. Mira, si alguien se pone así más, chequemos las imágenes que pone el ador, ¿no? Fíjense. Varios receptores de los senos carotídeos, varios receptores de los senos en el seno aórtico, ¿sí? En la arteria aorta, son los que
central, que en este caso el centro de la presión está ¿dónde? En el bulbo raquídeo, un centro vasomotor se llama, manda la información y el bulbo ¿qué hace? Tiene que mandar una respuesta, ¿cierto? ¿Bien? Y lo manda la respuesta a través de ¿quién? Tiene dos sistemas nerviosos autónomos. Un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso autónomo parasimpático. Si mi presión está elevada y los vasoreceptores detectan una presión arterial elevada, ¿qué información, qué respuesta tendrá que dar el bulbo raquídeo? Perfecto, Julio. Y a lo contrario, ¿qué pasa si mi presión está baja? Sería al revés, ¿no es cierto? Tendría que activarse el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Porque yo quiero aumentar mi presión, aumentar la vasoconstricción y mejorar el gasto cardíaco. ¿Es correcto? Genial. No olvidemos entonces, y fíjense cómo la respuesta, ¿sí? Cuando viene del bulbo raquídeo por la médula espinal y va hacia los vasos sanguíneos, produce justamente la respuesta que nosotros deseamos, ya sea de vasodilatación o de vasoconstricción, dependiendo cómo esté la presión arterial sistémica. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. ¿Qué otros mecanismos se usa en la regulación de la presión arterial y el sistema circulatorio? Hay un mecanismo que se llama mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Sí? Ustedes igual van a encontrar en su librito de Gaito cuando lo están revisando y dice que el sistema nervioso utiliza la retroalimentación negativa para regular la presión arterial. ¿Sí? ¿Cómo se llama o cómo se procede? Cuando hay un aumento de la presión arterial, se activan los vasoreceptores, ¿sí? generando una respuesta de disminución de la presión arterial. Lo que acabamos de decir, ¿sí? Y cuando hay una disminución de la presión arterial, igual se activan los vasoreceptores y mediante una serie de mecanismos, ¿sí? Que ya los hemos visto, genera una respuesta de aumento de la presión arterial. A eso se conoce como mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Sí? Bien. ¿A qué se refiere los reflejos de los vasoreceptores? Los vasoreceptores envían señales al centro vasomotor, ubicado ¿dónde? En el bulbo raquídeo, ¿sí? Y es el bulbo raquídeo, en este centro vasomotor, ¿sí? El que modula el tono vascular, ¿bien? A través de sus sistemas nerviosos autónomos, simpático y parasimpático, ¿sí? Estos reflejos, fíjense bien que está contado así como en negrilla, son rápidos y pueden restablecer la presión arterial, como les decía, en segundos, ¿sí? En segundos. Nosotros cuando tenemos cambios bruscos de la presión, necesitamos regularla de inmediato, ¿sí? No podemos tener cambios de la presión arterial y tenerlos por tiempo prolongado, se afecta la circulación, ¿sí? Necesitamos los órganos nobles, principalmente el cerebro, necesita estar irrigado constantemente, ¿sí? No puede tener cambios bruscos de la presión y por eso hay estos centros de regulación o sensores, ¿sí? Que son denominados vasoreceptores, ubicados ¿dónde? Tanto en los senos carotídeos como en la aorta. ¿Bien? Hablemos de un reflejo que también lo van a encontrar ustedes en su librito, ¿sí? Que si bien no tiene una relación tan directa con nuestro capítulo, pero que también se debe a cambios de la presión arterial, en este caso de la presión intracraneana, ¿sí?
presión intracraneal elevada, ¿sí? Este reflejo sobre todo se produce cuando los pacientes tienen accidentes, traumas craneoencefálicos, ¿sí? Cuando tienen alguna lesión en lo que es cerebro, ¿sí? Y fíjense que el aumento de la presión arterial intracraneal, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un trauma craneoencefálico? Ustedes recuerden, jóvenes, que nuestro cerebro está protegido por toda una bóveda, ¿sí? Una bóveda de tejido óseo, ¿sí? Y está protegido precisamente porque es uno de nuestros órganos más sensibles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si bien tiene un efecto protector sin igual, ¿sí? Tiene una desventaja. No tiene cuando el cerebro se golpea, ¿sí? Sufre un trauma. Normalmente cuando nosotros nos golpeamos algo, lo que ocurre que el tejido se inflama, ¿sí? Si nos damos un golpe muy duro en la cancha, ya sea en el codo o en la rodilla, ¿qué es lo que pasa? Normalmente se edematiza, se inflama. Y alguien se ha preguntado, ¿qué le pasará al cerebro si se da un golpe cuando se cae del segundo piso, cuando se cae, cuando sufre un accidente de tránsito y el vehículo gira tantas vueltas y pobre cerebro se traumatiza? ¿Cómo creen? ¿Qué hace ese cerebro para distenderse? ¿Creen que puede dentro de esa cavidad tan chiquitita? Según yo lo protege con líquido especial, usando para golpes, pero Perfecto. El cerebro, si bien tiene todo lo que es las cisternas, recuerdan todo, líquidos cefalorraquídeos, ¿sí? El cerebro está como que nadando en agua, ¿sí? Y esos son, como dice su compañero Alejandro, son como que amortiguan cualquier trauma. Pero cuando tenemos un trauma de la caída del segundo piso, créanme que pese a que hayan todos esos mecanismos de amortiguación, es inevitable generar el edema cerebral. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al pobre cerebrito cuando se golpea? Necesita, o normalmente el organismo lo que hace es que ese sitio se inflame, se hinche, se edematice. Y el cerebro tiene una desventaja en relación al resto de los órganos, porque no tiene dónde edematizarse, ¿sí? Y cuando va edematizándose, porque se edematiza igual, es un tejido, ¿sí? Y cuando va aumentando el edema, ¿sí? Va generando un aumento de la presión intracraneal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay dónde se expanda, ¿bien? Lo hace primero a expensas del líquido cefalorraquídeo, pero después, ojo, necesita que descomprimamos, ¿cierto? ¿Por qué creen que los pacientes con TEC entran de urgencia al quirófano? Paciente que se golpea la cabecita y se cae del segundo piso, hay un pequeño coágulo en el cerebrito, hay que entrar corriendo al quirófano, ¿sí? Los neurocirujanos le retiran toda una calota, dependiendo, ¿sí? Todo un hueso de acá, ¡pum! Y ¿saben cómo sale el cerebro? Así, ¡pum! ¿No? Así, se descomprime. ¿Y eso qué creen que hace? Automáticamente, si la presión intracraneal estaba por las nubes, apenas los neurocirujanos quitan una de las calotas craneanas en este lado, por supuesto no todo, un sector, ¿sí? Y otro sector, dependiendo qué tan importante es, a veces tienen que quitar ambos lados, ¿sí? Retiran y el cerebro así sale, protruye, así, ¡pum! ¿Por qué? Porque necesita expandirse, el edema necesita espacio, ¿sí? Hasta que nosotros administramos todos los medicamentos que reducen el edema y que vuelven nuevamente al tejido, en este caso cerebral, a su tamaño normal. ¿Bien? Entonces, cuando ocurre este trauma
en un cerebrito que todavía no ha sido sometido a cirugía, le ocurre eso, aumenta la presión arterial. Y el aumento de la presión arterial intracraneal para el cerebro no es bueno, ¿sí? Genera complicaciones, ¿sí? Lesiona, ¿sí? Entonces, cuando hay un aumento de la presión intracraneal, se genera una activación también de los vasoreceptores y los vasoreceptores aumentan la presión arterial. Entonces, es la razón por la que estos pacientes son pacientes de urgencias, ¿sí? Tienen que entrar a quirófano, lo tienen que hacer, ¿bien? Para disminuir el riesgo de complicaciones neurológicas, ¿sí? Entonces, este es un mecanismo que se activa en situaciones de emergencia como en traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí? Normalmente, ¿qué tenía que hacer el cerebro los vasoreceptores cuando la presión aumentaba? ¿Qué tenía que hacer? En condiciones normales, no hablemos del reflejo de Cushing. ¿Qué tenía que hacer el cerebro qué tenía que hacer, el sistema nervioso central cuando había un aumento de la presión? ¿Qué tenía que ser su respuesta normal? ¿Cuál es su respuesta normal? ¿Cuál es su respuesta normal? Cuando aumenta la presión arterial en condiciones normales. Activaría el sistema nervioso. Si aumenta la presión arterial, tiene que el parasimpático. Muy bien. Y ahora hagamos al revés. Cuando bajaba la presión, activa el simpático. Bueno, fíjense que acá no ocurre eso, ¿cierto? Por eso se llama el reflejo de Cushing, ¿sí? No ocurre en lugar, o sea, lo que debería producir la activación de los vasoreceptores, ¿qué debería hacer? Disminución de la presión arterial. Pero a nivel del cerebro, ¿sí? No ocurre esto, por eso se llama el reflejo de Cushing. ¿Pero porque el cerebro está dañado? Claro que sí, claro que sí. Es una respuesta que no es la apropiada. Doctora, pero aún así los otros dos que tenemos a nuestros costados tampoco funcionan. ¿O es que directamente funcionan, ¿no? No, Sí. Siempre van a responder esos sistemas. Responden nuestros sensores, que son los vasoreceptores, siempre responden. Pero saben que cuando hay un trauma encefálico grave, este reflejo nos causa problemas, ¿sí? Porque producen como un efecto contrario, ¿sí? Y eso genera alteraciones. ¿Sí? Correcto, que producen herniaciones, exacto. La herniación es cuando un tejido, ¿no es cierto? Como no tiene dónde expandirse el cerebro, se produce como una herniación hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, en lo que serían el líquido cefalorraquídeo, en lo que son las cisternas, ¿sí? El cerebro empieza a tratar de expandirse por algún sitio, ¿sí? Y eso genera también lesión. Genera lesión porque el cerebro no puede estar comprimido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría si nosotros no hacemos nada? ¿Qué creen que pasa si no hacemos nada? Lo dejamos, es un paciente, sufre un accidente, tiene un trauma cráneoencefálico intenso, ¿sí? Y el cerebro se dematiza y no tiene dónde más expandirse. Todavía no llega al auxilio porque han visto que aquí los caminos son feos, ¿sí? ¿Qué creen que le pasa? Aumenta la presión intracraneal y se produce una perfusión. Correcto. La presión aumenta tanto, jóvenes, tanto, ¿sí? Que se llega a herniarse tanto el cerebro hacia el centro, ¿sí? Hacia donde normalmente está el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que se bloquea prácticamente todo el flujo sanguíneo, ¿sí? Y cuando esto ocurre, sobre todo esta compresión es tan importante, esta herniación es tan importante, el centro vasomotor se paraliza, ¿sí? Se paraliza. Ese centro que controla y regula la presión arterial, la frecuencia cardíaca en el sistema circulatorio, se paraliza. Y si se paraliza eso, ¿qué le pasará a nuestro organismo?
De la función. Si no hay quien regule la presión, ni la frecuencia cardíaca, listo, eso fue todo, ¿sí? Y por eso los pacientes con TEC grave, cuando no llegan a tiempo, fallecen, ¿sí? Fallecen. Nosotros cuando los pacientes llegan de emergencias y le chequeamos los signos vitales, ¿saben cuál es el paciente así que ya nos hace como que alisten el carro de paro? Cuando llegan hipotensos, ¿sí? Porque cuando llegan hipertensos, nosotros todavía tenemos tiempo, ¿sí? Pero cuando llegan hipotensos es cuando este paciente está en su última etapa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y eso es por esa compresión de la masa encefálica, ¿sí? Ese aumento de la presión tan importante que genera ruptura de vasos sanguíneos y por tanto la sangre se sale de algún vaso sanguíneo y comprime aún más toda la masa encefálica, ¿sí? Perfecto. Nosotros, si ustedes se fijan, hemos dicho, ahora vamos a hablar de lo que es la regulación nerviosa de la circulación y el control rápido de la presión arterial. Y el sistema nervioso autónomo regula y realiza ese control rápido. Pero no quiere decir que sea lo único que regule la presión arterial, ¿sí? No es lo único, ¿sí? Solo que este sistema lo hace de manera inmediata. El control de la circulación también puede ser regulada a largo plazo. ¿Cómo? Aunque la regulación nerviosa es rápida, el sistema nervioso también juega un papel en la adaptación a largo plazo de la presión arterial, ¿sí? Y además aquí entran en juego otros sistemas adicionales. ¿Cuáles serían? El sistema renina-angiotensina, ¿sí? Regulado específicamente por el riñón. Nosotros lo vamos a ver en su capítulo, ¿sí? Vamos a ver este sistema, pero la presión arterial no solamente, ¿por qué se los puse acá? Porque por ahí ustedes me dicen, pero doctora, usted ha dicho que solamente la presión arterial lo regula el sistema nervioso autónomo. No es así, ¿sí? La regulación de la presión arterial de manera inmediata es realizada por el sistema nervioso autónomo a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, pero también hay una regulación a largo plazo, ¿sí? Tanto por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Como por sistemas adicionales como el sistema renina-angiotensina realizado por el riñón, ¿sí? Que contribuyen a un control prolongado de la presión arterial. Esto se activa ¿dónde? O esto entra en juego ¿dónde? En los pacientes que son hipertensos de larga data, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo será el efecto del sistema simpático, del sistema nervioso autónomo simpático en los vasos sanguíneos? ¿Sí? Y ahora vamos a ver una imagen también como para que nosotros recordemos cómo es el efecto del sistema simpático en estos vasos sanguíneos. El sistema simpático tiene un efecto vasoconstrictor a nivel del sistema circulatorio, ¿sí? ¿A través de qué? De la liberación de noradrenalina, ¿sí? Por tanto, se produce una contracción de la fibra, la noradrenalina produce una contracción de las fibras musculares lisas en los vasos sanguíneos y esto genera un aumento de la resistencia periférica que se traduce en un aumento de la presión arterial. Si bien no pude bajarles un videíto, pero fíjense más o menos, esta sería el efecto, ¿sí? Nosotros vemos acá un vaso en la circulación sistémica, ¿sí? Que cuando es estimulado por el sistema nervioso simpático, ¿sí? Un vaso que tiene, cuando es estimulado por el sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿A través de qué fibras tendría que producirse vasodilatación? Cuando entre en juego, ¿qué sistema? ¿El sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático?
A través de, cuando queremos, recuerden que el sistema nervioso simpático produce vasoconstricción. El sistema que produce vasodilatación tendría que ser el opuesto, ¿no es cierto? Bien, si ustedes se fijan allá, en la imagen de arriba, fíjense, cuando la fibra nerviosa simpática actúa sobre los vasos sanguíneos, se produce este efecto de vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción, y el sistema nervioso simpático, si a nivel de los vasos sanguíneos produce vasoconstricción, a nivel del corazón, ¿qué produce? ¿Qué producía? ¿Quién me dice? Y ahí está una imagen al ladito. ¿Aumento de qué? De la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca. Y más o menos es de este modo como el sistema nervioso simpático regula los vasos sanguíneos, ¿sí? A través de la vasoconstricción. El sistema nervioso autónomo también regula la actividad del corazón, ¿sí? A través del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Por qué se describe también el corazón? Porque recuerden que la circulación, recuerden los componentes de la circulación, ¿cierto? Nosotros cuando el sistema nervioso simpático se activa, no solamente actúa a nivel de los vasos sanguíneos, sino también a nivel del corazón. Bien, entonces, ¿qué produce a nivel del corazón? La activación del sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca a través de cronotropismo positivo. Eso quiere decir a través de un aumento de la frecuencia, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad, lo que se llama inotropismo positivo, ¿sí? Aumenta la fuerza de contracción y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Así se comporta el sistema nervioso simpático cuando estimula el músculo cardíaco, ¿sí? Cuando actúa sobre el corazón. Y a través de sus fibras nerviosas autónomas parasimpáticas, ¿qué es lo que hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye, es decir, solo actúa en el cronotropismo, pero no en el inotropismo, ¿sí? Lo que sería el control del sistema nervioso simpático a nivel del corazón. Bien. Entonces, ¿cuál será la respuesta a los cambios en la posición corporal? ¿Sí? Y esto es que a nosotros nos interesa saber. ¿Bien? Al cambiar de posición de horizontal a vertical, como algún momento les decía, cuando alguien está de cuclillas y se incorpora rápidamente, o cuando incluso estamos recostados, a los pacientes les pasa mucho, ¿sí? Los pacientes todo el tiempo están recostados en su habitación, ¿cierto? Y de pronto les decimos al paciente, a la enfermera, lo tiene que movilizar, el paciente se tiene que levantar. Como los pacientes no están acostumbrados a levantarse, se sientan y ¿qué les pasa? ¿No es cierto? Empiezan a poner mareados, blancos, pálidos. ¿Qué les pasó? Les bajó la presión arterial, ¿sí? Y eso es ¿por qué? Porque los pacientes están postrados así una semana, 4 días, 5 días y de pronto se incorporan de golpe. Los pacientes, a las enfermeras se les instruye que deben incorporar a los pacientes progresivamente, no es de decirlo, puede ir al baño y mandarlos solitos, no, porque los pacientes les da una lipotimia dentro del baño, ¿sí? No, porque el paciente se ha estado muchas horas recostado, cuando se incorpore bruscamente es normal este cambio. Recuerden los cambios de presión arterial, ¿sí? Entonces, tiene que ser progresivo, ¿sí? La presión arterial disminuye temporalmente, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un cambio de posición en nuestro organismo, la presión arterial disminuye temporalmente, por unos segunditos, ¿sí? El sistema nervioso simpático responde inmediatamente a través de nuestros
sensores de nuestro organismo, a través de los vasoreceptores, responde de inmediato, ¿sí? Aumentando, produciendo ¿qué? Excelente. ¿Qué sistema entraría a actuar ahí, Linda? Si le baja la presión al paciente, el sistema nervioso simpático, ¡pum!, entra en acción, ¿sí? ¿Y cómo responde? Aumentando la vasoconstricción, aumentando la frecuencia cardíaca y restaura inmediatamente, ¿qué cosa? La presión arterial. Fíjense qué importante es la acción del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Qué pasará si de pronto alguna patología nos lesiona el sistema nervioso simpático? Puede ser peligroso, ¿cierto? Recuerdan todas sus funciones del sistema nervioso simpático. Y créanme que hay patologías que lesionan este sistema nervioso autónomo. ¿Bien? ¿Y cuál es nuestra tarea en esta etapa de la formación? Recordar cómo actúa el sistema nervioso simpático. Y les decía, actúa en muchísimos órganos, de varias maneras, ¿sí? Como han visto en esa imagen al principio. Pero ahora lo vamos a focalizar solamente al cardíaco, a circulación, porque nosotros estamos viendo esta parte de la fisiología, ¿sí? Cuando ya lleguemos al sistema nervioso central vamos a hablar mucho, nos queda un montón para hablar, ¿sí? Pero ahora no olvidemos esta función del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo, perdón, a través de sus dos sistemas nerviosos autónomos, ¿sí? Vamos terminando, no se me cansen, ¿sí? La hipotensión postural. ¿Qué será la hipotensión postural o hipotensión ortostática? Es la disminución de la presión arterial al ponerse de pie rápidamente, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a la incapacidad del sistema nervioso para ajustar rápidamente la circulación, ¿sí? Si bien el sistema nervioso autónomo responde en segundos, ¿sí? Son en segundos, no son en milésimas de segundos, ¿cierto? No es como la función del corazoncito, ¿sí? O sea, toma sus segunditos y a veces son en esos segundos que el paciente otra vez se quiere sentar. ¿Por qué? Porque le bajó la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es común la hipotensión ortostática? Entonces, fíjense, esta hipotensión que les da a los pacientes tiene su nombre. Se llama hipotensión ortostática. Cuando ustedes vean un paciente o incluso ustedes mismos, ¿sí? Les puede pasar en algún momento, sobre todo nos pasa cuando no estamos bien hidratados, ¿bien? Cuando estamos muy cansados, cuando estamos muy agotados, nos pasa esto, ¿sí? Alguna vez les va a pasar, ¿bien? Se llama hipotensión ortostática. Entonces, es más común ¿cuándo? En las personas de la tercera edad, ¿sí? O en pacientes con ciertos trastornos, fíjense lo que les decía, neurológicos, ¿sí? Donde el sistema nervioso autónomo no se regula correctamente, ¿bien? Recuerden que, fíjense, por eso es que estos pacientes son más lábiles a todo, ¿sí? Los pacientes de la tercera, los pacientes, tanto los niños pequeñitos de edad pediátrica como los pacientes geriátricos, son los pacientes más lábiles a todo. Los niños, ¿por qué? Porque tienen inmaduro este sistema, ¿sí? Y no regula bien. Y los pacientes geriátricos, ¿por qué? Porque su sistema ya empieza como que a degenerarse, a no funcionar al 100%, ¿sí? Por eso, a nosotros, ¿sí? Y esto así como a manera de comentario, cuando nosotros tenemos pacientes y nos dicen, mañana tenemos un neonato, una cirugía de neonatos, y nosotros ay no, a ir a repasar de qué se tratará, qué hará, qué tendremos. Son pacientes que necesitan una mayor vigilancia, ¿sí? ¿Por qué? Por todas estas cosas. Como tienen tan inmaduro este sistema, ¿sí? Las respuestas no son las que nosotros esperamos que ocurran, ¿sí? Y nos pasa lo mismo la edad geriátrica, ¿sí? Por eso, para que vean que no es temor del anestesiólogo, hoy en día hay subespecialidad en esas áreas, ¿sí? Y hay anestesiólogos pediátricos y neonatales
y hay anestesiólogos para los pacientes geriátricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son otro mundo, son pacientes complejos, ¿bien? Cuando nosotros nos toquen y nos dicen, por ejemplo, mañana es una cirugía o 4 cirugías, uno es un paciente de 20 años y ya, no pasa nada, todo lo que digan va a estar bien, ¿sí? El siguiente, otro paciente de 45 años, bárbaro. Tercero, un paciente de 50 años, bien. Y hay uno doctora, uno de 95, lo operan de cadera. Ay, no, ese paciente quiero escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque son los pacientes más lábiles. No lo decimos nosotros, lo dicen las guías, ¿sí? Bien. Vamos terminando. Entonces, factores que afectan la regulación nerviosa. ¿Qué factores alterarán la función de los varios receptores? ¿Sí? Varias patologías. Algunas de ellas, las lesiones del sistema nervioso central, ¿sí? Que pueden ser lesiones de origen traumático, ¿sí? Lesiones del sistema nervioso central de origen traumático o lesiones del sistema nervioso central de origen autoinmune, ¿sí? Patologías crónicas, patologías neurológicas, ¿sí? Que lesionan este tipo de sistema, ¿sí? Si nosotros queremos decir ¿qué pacientes serán los que tienen alteraciones de estos sistemas, del sistema nervioso autónomo? ¿Tienen alguna idea de qué pacientitos pueden tener alteración de estos sistemas? ¿Patologías neurológicas? ¿Qué patologías tendremos neurológicas que ustedes conozcan, las bonitas que ya hayan escuchado por ahí? Parkinson podría ser. El Parkinson, ¿sí? El Parkinson. Cuando nosotros tenemos cirugías de Parkinson, ¿sí? O sea, ejemplo, paciente de Parkinson, paciente que se va a operar de vesícula y como antecedente tiene Parkinson. Ay no, otro dolor de cabeza. Sí, justamente, porque son patologías neurológicas, ¿sí? Donde la regulación del sistema nervioso autónomo está alterado, ¿sí? Así como Parkinson, hay muchísimas patologías más, ¿sí? Que alteran la función del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Enfermedades vasculares, ¿sí? Enfermedades cuando hay, por ejemplo, malformaciones congénitas, ¿sí? Hay a veces malformaciones en los vasos sanguíneos, ¿sí? Que generan alteración en estos sistemas, ¿sí? A veces la malformación, ¿saben dónde es? A nivel justamente de los vasos del cuello. Entonces tenemos como que alterada la función de nuestros sensores. Recuerdan que los sensores están ¿dónde? ¿Dónde están los sensores, los varoreceptores, los sensores de la presión? En los senos carotídeos. Otra pregunta de examen, ¿no? En los senos carotídeos, ¿y dónde más? Muy bien, excelente. Una pregunta de examen, ya la tienen apuntada, ¿sí? Y finalmente, fíjense que no menos importante, ¿qué cosa? ¿Qué podrá producir también alteraciones del sistema nervioso central? Resulta que lo que nosotros usamos para mejorar un cuadro producen lesiones de otro, ¿sí? Ejemplos. ¿Conocen algún medicamento que genere algún problemita del sistema nervioso central? ¿Alguna cosita? El migral, si no me equivoco, provoca alteraciones nerviosas. Sí. No sé cuál es la conclusión química, pero ese medicamento produce especialmente ansiedad. Perfecto. Estos fármacos, el que menciona su compañero Alejandro, ya estamos en la parte final. Generalmente se usan en patología de migraña, ¿sí? O sea, donde hay una cefalea persistente, dolor de cabeza persistente, ¿sí? Y sí tienen efectos colaterales. Muchos fármacos a nivel del sistema nervioso central, algunos producen
otros producen aumento de la presión arterial, otros producen disminución de la presión arterial. Entonces son muchísimas las alteraciones que producen los medicamentos. Otros fármacos y usados muy frecuentemente que producen alteraciones del sistema nervioso central, en este caso sobre todo del sistema circulatorio, ¿saben cuál es? Y uno que usan todo en este tiempo mucha gente, los antidepresivos. ¿Sí? Ustedes agarren el antidepresivo, el que quieran, agárrense uno y chequeen su listado de efectos colaterales. Normalmente el efecto terapéutico es uno, ¿cierto? A veces son más, pero si ustedes lean un prospecto y fíjense que ahí hay efecto de ese fármaco es menos, unos cuantos. Pero cuando dice efectos colaterales, la lista se hace interminable, ¿cierto? Los fármacos que normalmente se usan, lo usan mucho los psiquiatras para tratar problemas antidepresivos, generan estos problemas, ¿sí? Generan alteraciones del sistema nervioso central, ¿sí? Y por tanto repercuten en lo que es el sistema nervioso, el sistema circulatorio, porque todos nuestros sistemas, ¿sí?, al final se interrelacionan, ¿sí? Perfecto. Vamos, esta es la última. Importancia clínica del control nervioso de la circulación. Trastornos comunes relacionados con el control nervioso. Entonces, ¿qué serían cuáles serían los, de qué hemos venido hablando en toda esta clase? ¿Qué es lo que ocurre en la hipertensión? En la hipertensión el sistema nervioso puede volverse menos efectivo en la regulación de la presión arterial, ¿sí? ¿Recuerdan ese mecanismo, sobre todo a largo plazo? ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, el sistema nervioso central es ideal, idóneo para regular la presión arterial de manera rápida, breve. Pero cuando la presión arterial se hace prolongada, ¿sí?, cuando es crónica, cuando el paciente no se trata, ¿sí?, y que hay muchos, por si acaso, en nuestro medio, que no se hace tratamiento de la presión arterial, ¿sí?, el sistema nervioso puede volverse menos efectivo en la regulación de la presión arterial, ¿sí? Se vuelve menos efectivo por el tiempo, ¿sí? En la hipotensión, la insuficiente activación del sistema nervioso simpático, ¿sí? A veces también ocurre el efecto contrario en el caso de la hipotensión, ¿sí? Cuando tenemos hipotensiones de manera prolongada, ¿sí? Entonces, lo idóneo, lo ideal es procurar mantener presiones dentro de parámetros óptimos, ¿sí? ¿Para qué? Para no tener alteraciones en nuestra función circulatoria, ¿sí? Bien, recapitulemos y con esto dice y nos vamos. Entonces, ¿quién regula la presión arterial de manera rápida, efectiva, inmediata? ¿Qué sistema nervioso? El sistema nervioso autónomo. Perfecto. ¿A través de qué tipos de sistema nervioso autónomo? Simpático y parasimpático. Perfecto. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Aumenta la presión arterial. ¿Y qué más? Mejora el gasto cardíaco. Bárbaro. Nos falta unita. Aumenta la frecuencia cardíaca. Perfecto. Bien. ¿Qué hace el sistema nervioso parasimpático en la presión arterial? ¿Disminuye la frecuencia cardíaca? Vasodilatación y disminuye la presión arterial. ¿Sí? Ese es su efecto. Bien. Ahora, ¿quiénes son los sensores de la presión arterial en nuestro organismo? Los vasoreceptores. ¿Dónde están ubicados? Perfecto, perfecto. Y les hago una pregunta, y con esto vamos cerrando. ¿Los vasoreceptores solo detectan
el aumento de la presión arterial o también detectan el descenso de la presión arterial. Ambos, perfecto, perfecto. Detectan ambos y cada uno, dependiendo cuál es, si hay hipertensión o hipotensión, se activa el sistema nervioso autónomo que corresponde. ¿Es correcto? Perfecto, muy bien. ¿Dudas y preguntas? No hay dudas.